Muchas gracias, senador, por la introducción. Quisiera agradecer a la Comisión de Perspectiva y Futuro del Senado, que ha organizado este cuarto Congreso del Futuro, la amable invitación que me hicieran extensiva en junio de considerar venir a Chile. Afortunadamente, yo ya estoy en Chile desde octubre, tratando de volver después de 15, 16 años fuera, así que estoy muy grato de participar en este cuarto Congreso. El tema, la pregunta del panel es: ¿se puede controlar el cambio climático? ¿Se puede controlar el calentamiento global? La respuesta corta es sí, en principio podemos controlarlo. La respuesta corta es una respuesta científica, la respuesta larga es una respuesta social, política, y es mucho más difícil llegar a acuerdos de cómo hacerlo. Mi presentación, debiera decir yo, mucho tiempo atrás publiqué que el cambio climático existía en 1987, así que soy un convencido de que estamos enfrentando un fenómeno real, no soy un escéptico sobre el problema. ¿Qué lo causa? Esencialmente la emisión de gases de invernadero a la atmósfera. Y aquí tenemos los datos de la acumulación de gases en la atmósfera, de emisión de gases por año, que ha ido acumulando principalmente CO2, pero también otros gases de invernadero en la atmósfera. Si ustedes quieren ver quiénes son responsables de esas emisiones, no todos los países son igual, o los continentes son igualmente responsables. Aquí pueden ver en azul son los países más ricos, miembros de la OECD. En amarillo la fracción que corresponde a los países en transición, los países del este. En verde Asia, en ocre América Latina y el Caribe, y en café el Medio Oriente y África. Por lo tanto, la causa del fenómeno no estaba uniformemente distribuida. Vemos aquí, yo bajé esto hace un par de días para ver dónde estamos en la acumulación de CO2 en la atmósfera. Esto es el último dato, proviene de enero 12 del 2015, y vamos en 401.48 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Esta es una famosa curva de mediciones reales de anhídrido carbónico en la atmósfera, construida con datos de Mauna Loa en Hawái. Si la extendemos, tenemos datos provenientes de testigos de hielo colectados en el Ártico y en la Antártica, que nos permiten extender la acumulación de CO2 en la atmósfera desde varios siglos, y en realidad estos testigos nos permiten extenderlo a cientos de miles de años. Les quiero mostrar esto, que si la suerte me acompaña yo debiera echarlo a andar, y me voy a callar porque hay un relatador que nos va a contar qué es. Esto es cómo se ve la emisión de un año de... Ups, pasó lo que no tenía que pasar. Where are you? Ahí la ven ustedes. En rojo, I'm a climate scientist at NASA's Goddard Space voy a dejar Flight al Center. locutor. What you're looking at is a supercomputer model of carbon Aquí dioxide vemos levels in the Earth's atmosphere. un modelo The supercomputador. visualization compresses 1 year of data. Estos into a son few un minutes. año de datos y se comprime a un par de minutos. Carbon dioxide El is the most CO2 important greenhouse gas es el affected gas by invernadero human más activity. importante afectado por About actividad half of the humana. carbon dioxide La mitad emitted del from fossil fuel CO2 combustion aproximado viene remains in the de atmosphere, combustibles fósiles y while se the mantiene en other la half is atmósfera, mientras que la absorbed by otra mitad natural es land and absorbido ocean reservoirs. por los reservorios naturales de la tierra y In the océanos. northern hemisphere, En el we hemisferio see the norte highest vemos concentrations las focused concentraciones around más major emission altas sources alrededor over de North fuentes de America, emisión Europe, and importantes Asia. sobre Norteamérica, Europa y Asia. Notice how the gas doesn't stay in Observen one cómo el gas place. no se mantiene en un The solo dispersion of lugar. carbon La dioxide is dispersión del controlled by the CO2 es large-scale weather controlado patterns por los within patrones the de global clima a system. gran escala dentro de la circulación global. During spring and summer, Durante la in the northern primavera y hemisphere, verano en el hemisferio plants norte, absorb a las substantial plantas amount of carbon absorben una dioxide cantidad through sustancial de photosynthesis, CO2 a thus través de removing some of the gas from fotosíntesis, the atmosphere. sacando parte del gas de la We see atmósfera. this change in the model Vemos este as the cambio en red el and purple modelo colors como start los to fade. colores, en la medida que desaparecen los rojo y morado.
Meanwhile, in the En el southern intertanto, en el hemisphere, we hemisferio see the sur release of another podemos ver la pollutant, liberación de otro carbon monoxide. contaminante, monóxido de This is a gas carbono. both Este es harmful un to the gas environment and que es humans. dañino al medio ambiente y a During the los summer humanos. months, Durante el plumes of carbon verano, monoxide stream plumas from de fires CO2 in Africa, salen South de America, and incendios en Australia, África, Sudamérica y contributing to Australia, high contribuyendo a concentrations in the altas atmosphere. concentraciones en la atmósfera. Notice how these emissions Observen are cómo also estas emisiones transported by también son winds to transportadas other por los parts of the world. vientos a otras partes del mundo. As summer transitions to fall, En la and plant medida que del photosynthesis verano decreases, vamos al carbon otoño, hay dioxide menos begins to fotosíntesis de la accumulate in planta y el atmosphere. CO2 se comienza a acumular en la atmósfera. Although this change is expected, Aunque este cambio we're es seeing higher esperable, estamos concentrations viendo of carbon concentraciones más dioxide altas de accumulate in the CO2 que se atmosphere each acumulan year. en la atmósfera año This tras is año. contributing to the Esto está long-term trend contribuyendo a la of rising tendencia a largo global plazo del aumento de las temperaturas globales. temperature. The Orbiting Carbon Observatory 2, El observatorio del OCO2 va a ser el primer satélite para ver las emisiones que nos dé una visión global del CO2. Las observaciones de OCO2 y modelos atmosféricos como el GS5 van a trabajar muy de cerca para mejor comprender tanto las emisiones humanas como los flujos normales, naturales del CO2. Esto va a ayudar a orientar los modelos climáticos para predicciones más confiables de las condiciones futuras a través del planeta. La causa principal es la acumulación de estos gases de invernadero en la atmósfera. ¿Podemos demostrar que esto es así? Sí, podemos demostrar. Nadie ha cuestionado científicamente que la energía que llega a la superficie de la Tierra, si la descomponemos espectralmente, vemos que la mayor energía está siendo provista por la que corresponde al CO2 a la izquierda. También el metano, más al centro del gráfico. Y si vemos la energía que sale, dónde está disminuyendo la energía que sale y por lo tanto se queda en la atmósfera calentando el planeta, también la vemos. La mayor disminución de la energía que sale del planeta está en la banda del anhídrido carbónico y en la banda del metano. El metano es mucho más capturador del calor. Y vemos las observaciones a escala mundial. Esto es del último informe del panel intergubernamental de cambio climático y efectivamente vemos que hay un calentamiento en la parte baja de la atmósfera y un enfriamiento en la parte superior. ¿Cómo sabemos que el planeta se está calentando? Aquí podemos revisar todas las flechas de este gráfico. La temperatura del aire está aumentando, el vapor de agua está aumentando. El área cubierta por hielo está disminuyendo, la temperatura del aire marino está aumentando, la temperatura de la superficie del mar, que tiene una gran capacidad calórica, está aumentando, el nivel del mar está aumentando por la dilatación producto del calor y por la fusión de los hielos. El contenido de calor, el contenido de energía, la energía acumulada como un gran reservorio en el océano está aumentando. La cubierta de nieve está disminuyendo. Nuestros ríos del Valle Central de Chile son ríos que dependen fuertemente de la contribución nival de nieve en su ciclo anual. Por lo tanto, la disminución de las nieves va a causar disminución del caudal de los ríos. El volumen de los glaciares ha disminuido dramáticamente. Es cosa de mirar el plomo, el Cerro del Plomo que nos preside Santiago, y ustedes verán que el glaciar del Plomo ha disminuido notablemente en tamaño. La temperatura sobre la Tierra está aumentando. Todo esto son mediciones y aquí se las muestro. La primera es sobre la Tierra, la superficie de la Tierra, el aumento basado sobre 4 series de datos mundiales. La superficie del mar, el segundo panel, aumentando. El tercero, el aire, la temperatura marina del aire, el aire sobre el océano está aumentando. El nivel del mar está aumentando. Y la cubierta de hielo en el Ártico está claramente disminuyendo, el último panel de abajo. La temperatura de la troposfera aumenta, el contenido de calor aumenta, los paneles de la derecha en pequeño, la humedad específica aumenta, la cubierta de nieve en el hemisferio norte tiende a disminuir,
el balance de masa de los glaciares disminuye. Y claramente, si lo mostramos década por década, las últimas 3 décadas son las que muestran más aumento de la temperatura. Estas barras son promedios para cada 10 años y la tendencia se ve claramente al alza. ¿Cómo sabemos cómo atribuimos que esto está realmente asociado a la emisión de gases carbono? Esto viene del informe anterior del panel intergubernamental de cambio climático y ustedes pueden ver en cada uno de esos cuadrados que están sobre los continentes es la simulación de todos los modelos que predicen el clima del futuro, en rojo. Y abajo ustedes ven los resúmenes para todo el mundo, los efectos globales. En rojo tenemos los modelos cuando incorporamos el efecto de las emisiones de CO2 y en azul tenemos todos los modelos, son muchos, 16 o 18 modelos, cuando no incluimos como factor principal de causa la presencia, el aumento de las emisiones de CO2. Por lo tanto, la única posibilidad de ajustar estos modelos teóricos a los datos, a la realidad observada, es que consideremos la presencia del CO2. El cambio climático, decía el informe de la evaluación mundial número 4, es un cambio, el calentamiento del clima es inequívoco, las temperaturas del océano aumentan, el nivel del mar aumenta. Las observaciones muestran que el promedio de la temperatura del océano global ha aumentado hasta las profundidades de 3.000 metros. Eso lo sabemos afortunadamente gracias a buenos sistemas de observación que la comisión que yo estuve a cargo en París ayudó a instalar en los 20 años. Es curioso, hay que decirlo, no teníamos ni los instrumentos ni la ciencia disponible para abordar la complejidad del proceso del cambio climático. Hoy día sí estamos en mucho mejor pie para entender todo ello. Un detalle, porque Jane va a hablar un poco más del océano, pero es importante saber que el océano cumple un rol fundamental en el cambio climático y en la velocidad del calentamiento global. De hecho, el 93.4% de toda la energía adicional generada por el calentamiento global está afortunadamente almacenada en el océano. Si el océano no tuviera esta propiedad, que es una propiedad física fundamental, la capacidad calórica del agua es muy grande, estaríamos enfrentando hoy un calentamiento de 6 grados. Afortunadamente este calor está acumulado en el océano, pero esto tiene consecuencias para el océano, como Jane probablemente va a explorar más. Una de ellas, muestro aquí muy rápido, es la acumulación de CO2 en el océano. El CO2 produce calentamiento en la atmósfera, por lo que vimos los 2-3 diapositivos al comienzo, pero físicamente y en forma natural se difunde y es capturado por el océano. Por lo tanto, el océano presenta un fenómeno que no es calentamiento, que es el fenómeno de acidificación. La acumulación de CO2 prácticamente genera un ácido débil, el ácido carbónico, y este está volviendo más ácido el océano, como ustedes pueden ver en estas gráficas más cortas, que son de datos colectados directamente en el océano. Los impactos observados son variados. Esto viene del último informe del panel y muestra que claramente los recursos hídricos van a ser fuertemente afectados, que son las gotas azules, las barras que lo acompañan en el nivel de certeza con que se sabe que los cambios van a estar asociados al cambio climático, pero el pequeño tractor rojo indica que vamos a tener problemas también en la provisión de alimentos. O sea, hay impactos que ya están ocurriendo, que están claramente asociados al cambio climático, que afectan los bosques, que afectan la producción agraria, la producción de alimentos y que disminuye la disponibilidad de recursos hídricos. ¿Cuáles son las medidas de mitigación propuestas? Hacer un uso más eficiente de la energía, un mayor uso de energías no carbónicas o de bajo consumo de carbón, mejorar la eficacia de los sumideros de carbono, reducir la deforestación, mejorar el manejo forestal, plantar más bosques, utilizar la bioenergía con captura de carbón y almacenamiento de carbón. Y lo último, que es una petición muy difícil de hacer, pero
solicitar una toma de conciencia que ayude a cambiar los patrones de vida. Esto tiene que ver con la conducta de todos nosotros. Algunos de los cambios del clima y el tiempo atmosférico extremo son claramente asociados al cambio climático, como este panel trata de ilustrar. La disminución del hielo, algunas de las tormentas tremendamente invasivas en la costa tiene que ver con la mayor vulnerabilidad de las zonas costeras debido a la elevación del nivel del mar. No es tanto el nivel del mar propiamente tal, sino la exposición a los eventos extremos que se intensifica, como vimos en Nueva York no hace mucho, la inundación de los subterráneos de Nueva York que paralizaron los transformadores que alimentan de energía la gran ciudad. Los cambios proyectados en el futuro: continuarán los océanos calentándose durante el siglo XXI. Es muy probable que el Ártico no exista, la cubierta de hielo anual del Ártico desaparezca y por lo tanto tengamos gran intensidad de tráfico entre Asia y el Pacífico por el Ártico, el tráfico marítimo. El nivel del mar seguirá aumentando, el volumen de los glaciares seguirá disminuyendo. Este es un gráfico que trata de demostrar los impactos en particular sobre la producción de alimentos. Los dos barras de la izquierda en 2010-2029 presentan un aumento en azul y una disminución en gamas de café de lo que más o menos es equivalente. Pero a medida que avanzamos en el siglo, vemos que el desequilibrio en el impacto del cambio global sobre la producción de alimentos va a ser mucho mayor, la disminución de la disponibilidad de alimentos. Se va a hacer mucho más difícil producir los alimentos que requiere la humanidad. Si solo miráramos hacia el 2050, necesitamos duplicar la producción de la acuicultura, necesitamos quintuplicar la producción agrícola, la eficacia de la producción agrícola a la productividad actual de los sistemas agrarios en el mundo. Para alimentar la población que existirá en el año 2050 no tenemos territorio, por lo tanto va a haber que pensar en cómo aumentar la productividad de los sistemas agrícolas. Cambios en las pesquerías, se predicen cambios significativos en las pesquerías. En rojo ustedes pueden ver áreas de disminuciones hasta el 50% de las capturas futuras y en amarillo en el rango de 6 a 20%. Lo mismo va a ocurrir con las pesquerías costeras. Va a haber un efecto y un impacto de la acidificación del océano sobre aquellos animales que construyen esqueletos externos de carbonato de calcio. Les va a ser mucho más difícil construirlos. De hecho, han habido pérdidas de billones de dólares en la producción de ostras debido a la aparición en superficie de aguas muy ácidas, corrosivas, en la costa oeste de los Estados Unidos. Por lo tanto, ahí hay medidas ingenieriles inmediatas para proteger esa producción ostrícola que es afectada ya por el efecto corrosivo de las aguas acidificadas del océano. Potenciales impactos, ya lo hemos dicho, sobre los alimentos y la disponibilidad de agua, aumento de la pobreza, desplazamiento importante de poblaciones, migraciones, inundaciones costeras. Todo esto va a influir claramente en el escenario de seguridad securitario mundial. En Chile, rápidamente, este es un informe de la CEPAL, tenemos de 2010 al 2040 un efecto relativamente pequeño del calentamiento, pero este aumentaría significativamente del 2040 al 2070 y del 2070 al 2100 sí veríamos impactos significativos. Chile va a ser más afectado probablemente por la disponibilidad de recursos hídricos. Esto es lo que pasará con la lluvia en la zona central. Y tenemos que, me recuerdo haber publicado con CONICYT en el 1987-88, publicamos un pequeño comité alertando sobre el cambio climático y modelamos allí un escenario de un aumento de 2 grados de la temperatura. Eso producía déficit de caudal en los ríos del Norte Chico y del Valle Central aproximadamente entre marzo, abril y mayo. Estoy seguro que hay estudios mucho más precisos hechos sobre el tema, pero lo que debemos hacer y no podemos esconder la cabeza debajo de la arena. Esto es el resumen de impactos de ese informe de CEPAL del año 2009 sobre Chile.
Vamos a tener impactos negativos sobre la minería, la disponibilidad de agua en el norte grande, la vegetación en el norte chico, la vegetación en la zona central, disponibilidad de agua, tanto de hielo como de nieve como de agua. Tenemos impactos sobre los puertos, hay que revisar, la infraestructura no fue diseñada para las condiciones que va a tener que enfrentar, mediana seguridad, que va a haber un impacto sobre la pesca. Vamos a ver cambios positivos hacia el sur, a medida que el sur se va a calentar. En el informe del 88 decíamos que íbamos a poder cultivar trigo en Chiloé. Es posible que eso sea posible. Hay un efecto positivo para la producción forestal en el sur y para la producción agrícola, para un impacto incierto probablemente de disminución en la pesca, y la G grande del sur austral, del extremo sur austral, corresponde a un aumento y una buena disponibilidad de las temperaturas y el cambio climático para la ganadería. O sea, aquí hay perdedores y ganadores, y lo que debemos ser lúcidos es poder tener unas políticas apropiadas para beneficiarnos y predecir con anticipación estos cambios. ¿Por qué es tan difícil llegar a una solución? Porque es difícil asignar la responsabilidad. ¿Quién es responsable de este fenómeno? Las emisiones de gas invernadero resultan de una miríada de decisiones individuales. Apagamos o no la luz del baño, cortamos el agua, sacamos el auto, compramos 2 autos, tenemos 3 autos. Por lo tanto, hay una responsabilidad difusa y colectiva. ¿Qué es lo que hacemos ahora o qué es lo que no hacemos ahora va a tener impacto en las generaciones futuras? Hay una responsabilidad compartida de esta generación con generaciones futuras. Esto no es un tema que se trate habitualmente en las discusiones diplomáticas ni en las convenciones de Naciones Unidas. Hay una responsabilidad acumulativa de los países por el problema. Hay una acumulación histórica, hay una deuda histórica, si uno podría decir, también como una responsabilidad, al mismo tiempo que una responsabilidad actual. Y la habilidad de los países, falta una R ahí, para manejar, para tratar el problema en términos económicos, en términos técnicos, es altamente desigual. No todos los países tienen las mismas competencias para abordar este desafío. Los principios que vertebraron la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático son exigentes. Existe una primera definición que es clave. Las responsabilidades son comunes, pero diferenciadas. Se aplica el principio precautorio, pretende obtener la estabilización de la emisión de gases invernaderos en la atmósfera. El marco de tiempo debe permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente, o sea, hay que hacerlo rápido para evitar tener que enfrentar deterioro de los ecosistemas. Debieran actuar los países desarrollados primero en abatir, mitigar las emisiones. Debiera promoverse el desarrollo sostenible. Los países desarrollados deben asistir a los países en desarrollo para cubrir los costos de adaptarse al cambio climático. Todo eso está aprobado, acordado, más de 186 países son signatarios de esta convención. El principio de las responsabilidades comunes y diferenciadas es nuevo, no es un principio legal prácticamente fue creado en 1992, está jugando un rol importante en la nueva ley internacional, y lo que esencialmente dice que los problemas que son comunes a toda la humanidad, tales como el cambio climático, afectan a todos y son afectados por todos, en diferentes grados, pero son afectados por todos. De ahí las responsabilidades diferenciadas. De allí las responsabilidades en producir las soluciones también deben ser diferenciadas. Esta es una trayectoria de un fracaso, en cierta medida. En 2001 se firmó esta convención en Río de Janeiro, eso es un error, es 1992, 1991. En el 1994 entró en vigor la convención. En 1995 fue la primera conferencia de los estados partes de la convención en Berlín. En 1997 fue la tercera, pero es muy importante porque en Kioto se adoptó el protocolo de Kioto, que era el método en los cuales los países se comprometían para disminuir las emisiones. Del 97 al 2009 hubo una reunión de la conferencia de las partes todos los años. A mí me correspondió participar en muchas de ellas, informando sobre el progreso de las observaciones en el océano. Pero llegamos al 2009 y tuvimos un estrepitoso fracaso en el proceso. Todas las negociaciones que conducían
a renovar un protocolo de Kioto más allá del 2012 fracasaron, el proceso se descarriló y las negociaciones se paralizaron. Muchas razones para ello. Una de las principales es que los principios que se adoptaron en el 92 no tenían en consideración el contexto que existía en el 2009. En el 2009, hoy, si consideramos a Europa como un solo país, todos los 27 países europeos como un solo país, y corresponde considerarlos como un país porque para el cambio climático actúan como uno solo, 10 países del mundo, de 193 o 94, según como cuenten ustedes, 10 países del mundo dan cuenta sobre el 70% de las emisiones, solo 10 países. Por lo tanto, tener un consenso de 193 países en Naciones Unidas para adoptar una metodología es extraordinariamente difícil y cualquier cosa o cualquier país, por pequeño que sea, puede entorpecer las negociaciones y los acuerdos. No es sorprendente que esto haya pasado. El problema está que lo que está en riesgo no es la vida en el planeta, sino que lo que está en riesgo es nuestra civilización. Un ejemplo, el 80% de la infraestructura humana está muy cerca de la costa. El cambio climático va a tener un efecto directo en el nivel del mar. ¿La podemos cambiar? No la podemos cambiar fácilmente. Nuestra civilización, como hemos visto en muchos paneles de este cuarto congreso, muchas opciones que hemos adoptado colectivamente en el proceso histórico de desarrollo de las sociedades, nos han encerrado en trayectorias y en un modo de vida que es fuertemente dependiente de la energía, del uso de la energía y en particular del uso de los fósiles, de las energías fósiles, carbón mineral y petróleo. Es importante subrayar que uno de los factores motrices más importantes del crecimiento de las emisiones que vimos en la película y en los gráficos iniciales es precisamente el crecimiento en población, el crecimiento de la población, y el otro más importante es el crecimiento económico. Entonces usted, si quiere disminuir las emisiones, ¿va a estar dispuesto a disminuir el crecimiento económico? ¿Va a establecer controles rigurosos sobre el crecimiento poblacional? Son proposiciones que a veces son hasta políticamente incorrectas. Por lo tanto, es un tema extraordinariamente difícil de abordar. Y esto, para terminar, una cita muy antigua. Max Weber, en 1905, escribiendo en su famoso libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es un libro interesante de releer, en el capítulo 5, hablando del ascetismo como valores que influyeron en la construcción del orden económico moderno, nos decía, este orden ahora nos ata a las condiciones técnicas y económicas de una máquina de producción que determina nuestras vidas y la vida de todos los individuos que son nacidos dentro de este mecanismo, de esta sociedad, deberíamos decir. Y probablemente, termina diciendo la frase que yo quería subrayar, y probablemente los determine hasta que la última tonelada de carbón fosilizado sea quemada. Va a ser muy difícil que haya un acuerdo social y un consenso mundial para que adoptemos una ruta distinta. Estamos tratando de hacerlo con grandes esfuerzos, pero el camino ha resultado ser extraordinariamente difícil. En conclusión, ¿qué nos queda? Es construir resiliencia en la sociedad, es decir, capacidad interna para adaptarse, reducir las vulnerabilidades. El riesgo del cambio climático tiene que ver con la exposición a los posibles impactos y daños, pero también tiene que ver con la vulnerabilidad de quienes están expuestos. No es lo mismo enfrentar el alza del nivel del mar en una capital como Lagos, en Nigeria, o en Santos, en Brasil, donde grandes poblaciones del crecimiento inorgánico de las ciudades en construcciones muy frágiles están cerca de la costa. Se requiere enfrentar reducir las vulnerabilidades de segmentos de las sociedades, segmentos de la población. Hay que abordar el alivio de la pobreza, hay que trabajar en el desarrollo humano y en la educación, hay que asegurar las fuentes de ingresos y de vida, hay que entrar en el manejo de los ecosistemas, hay que tener sistemas eficaces de manejo de desastres, tenemos que ser también eficaces en el uso de los nuevos métodos de manejo espacial y de uso de tierra.
No estamos muy bien en todos estos ítems en nuestro país, y adaptar las sociedades a través de cambios estructurales y físicos, una ingeniería y sistemas construidos que tengan en cuenta las opciones ambientales. Debemos buscar nuevas opciones tecnológicas, debemos buscar las opciones que nos ofrecen los ecosistemas, nuevos servicios. Y tenemos que emprender rápidamente una adaptación institucional. Leí rápidamente el plan nacional chileno de adaptación al cambio climático y contempla muchas de estas cosas, mucha de la infraestructura existente, puentes en ríos de Chile Central están siendo evaluados como ejemplo sobre su capacidad de resistir a crecidas, eventos extremos de los ríos que están cubriendo. Hay que evaluar las opciones, distintas opciones económicas, hay que ser valientes y emitir las leyes y regulaciones que sean necesarias, y los gobiernos deben establecer políticas y programas apropiados. Esto no va a ocurrir espontáneamente, va a ser un gran trabajo social. Transformar la sociedad a través de la adaptación social y las transformaciones sociales, nuevas opciones de educación, nuevas opciones que nos da la informática. Tenemos sistemas de información, sistemas de alerta temprana sobre desastres, sistemas de alerta temprana sobre el Alzheimer, etcétera. Y opciones conductuales, como la que dije, cambio de los patrones de consumo. Sería ideal que pudiéramos alterar algunos de nuestros tradicionales y cómodos patrones de consumo en el mercado. Y esferas del cambio, prácticas sociales y técnicas. Todo esto viene, entre paréntesis, no estoy inventando nada, está escrito en el informe del último panel del cambio climático. Son las proposiciones de los paneles que abordaron el estudio de la adaptación de las sociedades al cambio climático. De hecho, nuestra generación tendrá que aprender a vivir con el cambio climático, con el calentamiento global y echar mano inteligentemente a este repertorio de opciones de adaptación. Así tendremos una sociedad que pueda vivir y salir adelante con crecimiento económico, siguiendo reduciendo la vulnerabilidad y siguiendo progresando en el alivio a la pobreza. Y esto era lo que le quería mostrar. Esto no lo teníamos 30 años atrás, pero este es el sistema que nos permite decir que el 93.4% del calor está en el océano. Hoy día existe una gran red de instrumentos autónomos, hay 3.300 flotadores autónomos operando en el océano que oscilan entre la superficie y 2.000 metros de profundidad, y cuando se hunden colectan una muy precisa serie de datos sobre presión, temperatura, salinidad, pueden medir oxígeno algunos de ellos. Y cuando retornan a la superficie, colectan otro, y en la superficie transmiten por satélite esta información. Esto no fue fácil hacer, no todos los países contribuyen de la misma manera. Chile participa en forma menor en estos esfuerzos, pero hoy podemos tener mediciones que no teníamos 30 años atrás para decir algunas de las cosas que pude decir hoy. Muchas gracias por la invitación.